En el capítulo de hoy conocemos a Connie. Ella viajó a Inglaterra en una salida grupal, a Roma y vivió en un hogar anfitrión, y a Honolulu, que fue con su padre. Ponete cómodo y escuchemos sus experiencias. Connie, viajaste 3 veces con IEF. Contame un poco a dónde fuiste, en qué momento de tu vida. Bien, sí, viajé 3 veces con IEF. La primera vez fui a Bournemouth, en Inglaterra. Viajé, o sea, sola porque no fui con mi familia por primera vez, pero viajé con un grupo de chicos de acá de Argentina, con una coordinadora, una líder. Y esa fue como la primera. Ya después, ahí tenía 16 años. La segunda vez que viajé tenía 18, fui a Roma, ya esta vez sí, sola, salida individual, otra historia, cuando recién había terminado el secundario. Y la tercera y última vez que viajé con IEF por ahora fue a Hawái, a Honolulu, con mi papá. Ok. Bueno, vamos a hacer un paneo de los 3 viajes, ¿sí? El primero con 16 años de salida grupal a Inglaterra, el segundo individual con 18 y el tercero con 20 con tu papá. El primero, grupal a Reino Unido, Inglaterra, ¿cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia hermosa para hacer la primera vez. Yo creo que fue como el lugar ideal, la salida ideal, digamos, la salida grupal. Fue como lo más cómodo que encontré para esa situación de, bueno, querer conocer el mundo, querer aprender inglés, pero como me daba un poco de miedo, todavía no conocía, no había viajado nunca sola. Así que fue ideal ir con este grupo, ya ir con algunos, o sea, no amigos conocidos, pero ya medio hablado desde antes, teníamos todo el grupo. Así que fue una experiencia ideal, una ciudad chica, en la que nos podíamos manejar bastante bien, cómodos. ¿Qué te lleva a hacer ese viaje, ese primer viaje? Bueno, como te decía, un poco lo que me llevó a hacer este viaje es como esta necesidad, estas ganas de conocer el mundo. Yo, si bien había viajado un poco con mi familia, nunca había hecho ninguna experiencia sola, también era bastante más chica, y tenía muchas ganas de aprender y mejorar el idioma. Yo había estudiado inglés, estudié inglés desde muy chiquita, pero como esta idea de interactuar y practicarlo más en la vida cotidiana, en el día a día, me parecía muy, muy llamativa. Y así lo fue, o sea, superó muchísimo más mis expectativas de lo que pensaba. Bien. Entonces, primer viaje con 16, grupal. Y yendo al segundo, viajaste a Roma, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Sabías italiano? ¿Fuiste para aprender de cero? Fui para aprender, tal vez no de cero, pero a un nivel súper, súper básico. Si bien intenté aprender un poco antes, estaba bastante en lo que se llama el nivel básico. No sabía mucho o sea, sí lo básico para interactuar con las personas, para saber cómo manejarme tal vez en alguna situación medio de emergencia, pero sí fui a eso, a aprender y a conocer. Para mí fue una experiencia muy distinta porque no era como ir desde cierta comodidad, sino ir a aprender desde cero, desde la incertidumbre. Siempre veo como que tenía en cuenta que tenía el inglés, que era un poquito esa seguridad de, bueno, ante la duda, yo sé que en el mundo te vas a encontrar con un montón de personas que hablan ese idioma, pero a la vez era como esta ansiedad un poquito linda de decir, bueno, es un súper desafío encontrarte con un montón de personas que hablan otro idioma, pero que tal vez, o sea, en las situaciones del día a día van a estar dispuestas a enseñarte lo que te tengan que enseñar en esa situación. ¿Dónde te hospedaste? ¿En Italia? ¿En Me Roma? hospedé en Roma en casa de familia. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy hermosa, re linda, re distinta a estar en residencia, como mucho más inmersa en la cultura y como formar parte así de una dinámica familiar es muy distinto, así que me encantó, fue hermosa. ¿Te llegaste a sentir en casa? ¿Cómo estaba compuesto el hogar anfitrión? El hogar anfitrión estaba compuesto por una señora que era un poco más grande que mis papás. Yo capaz que me lo esperaba más como una familia tipo una mamá, un papá, algún hijo, una familia tradicional, sí. Que bueno, si bien no fue eso que esperaba, la verdad que fue una experiencia re linda y fue re cómodo haber estado con ella. Sí, me llegué a sentir como en casa. Yo diría que desde el primer día, porque ella me hizo sentir de esa manera. Así que era un día a día muy lindo, porque si bien estábamos casi todo el tiempo en la escuela o haciendo actividades, y ella trabajaba, la host mom trabajaba, a la noche siempre nos encontrábamos para comer, a veces cocinábamos algo, durante los fines de semana hacíamos alguna salida, así que fue muy lindo. Eso, cocinaba rico, ¿qué tal la comida en Italia? Sí, cocinaba muy bien, como te decía, siempre nos dejaba todo como preparado para que pudiéramos, si queríamos nosotras cocinar algo, pero siempre comíamos lo que ella preparaba porque cocinaba muy bien. Y la comida en Italia, un 10. Sí. Un 10. Y más allá de esto de las cenas que decís, compartían otros momentos, dijiste fines de semana salían a pasear. Sí, fuimos a pasear tipo por el barrio, me mostró para conocer, fuimos a tomar un café, conocimos una feria que se hacía siempre ahí en una plaza. También un día, como durante la semana, yo la acompañé a su trabajo para como conocer esa zona, porque también había como un paseo para ir a comer y fuimos a almorzar ahí, así que también teníamos esas como salidas entre semanas. ¿Te sentiste cuidada por la host mom durante tu viaje en Roma? Sí, re. Yo en ese momento incluso era vegetariana, entonces como que a mí me daba un poquito de vergüenza o, claro, como tener que explicarle tal vez que había cosas que yo no comía y eso.
pero fue como re buena en el sentido de que muchas veces, tal vez yo muchas cosas de las que me mostraba, yo no sabía lo que era, me mostraba, no, que me decía, o sea, me decía, no sé, una palabra en algún, qué sé yo, un poroto, era re difícil de saber eso en italiano. Entonces, capaz que no sé ni cómo se dice en español. Entonces me venía con la data, me mostraba todas las cosas como para saber si me gustaba también, no solamente si podía o no comerlo. Entonces, en ese sentido fue como re lindo porque se preocupaba también porque yo aprendiera el idioma, que a veces es un poco difícil, como eso, tenés a alguien viviendo en tu casa, tenés que comunicar en el día a día, pero la verdad que lo hizo bastante llevadero y con el tema de las clases y todo fui como aprendiendo y me di cuenta que enseguida fui como evolucionando en el idioma. Más allá de que yo antes tal vez no lo hablaba, no sabía de manera académica nada tampoco del italiano, incluso como que me empecé a dar cuenta con el paso de los días cuando llegó mi compañera que era chilena, que nada, un poco podía como actuar de traductora entre la host mom y ella, porque nada, ella recién llegada, apenas sabía el idioma también, era como que en algunas cosas podía intermediar entre las dos, así que eso fue re lindo y yo estaba re orgullosa. Ahí te diste cuenta que aprendiste el italiano. Sí, recontra. Lo pusiste en práctica. Sí, recontra. ¿Te sirvió? Mucho. Bien. ¿Tuviste miedos cuando llegaste? ¿Tenías miedos antes de viajar? ¿De ir a un lugar anfitrión o quedarte con una familia? Recontra. Como que yo había vivido esta experiencia anteriormente de estar en una grupal con una líder, una persona que era como, bueno, la figura que tal vez me iba a ayudar o me iba a acompañar. Entonces, claro, cuando yo me iba a una casa de familia, yo tal vez pensaba como si me preguntaba si esa iba a ser la figura de la host mom. Y tal vez como también esta idea un poquito de si iba a ser como mi mamá, si me iba a cuidar, si me iba a controlar, las cosas que hacía o las que no. Entonces iba como con este miedo a ver qué iba a pasar, porque yo recién salía del secundario, o sea, todavía vivía con mi familia. Así que nada, tenía todos esos miedos, pero que con el paso del tiempo, el paso de los días, nada más, se fue como disipando un poco. Bien. De hecho, el primer día, cuando yo llegué, estaba esperándome con un amigo de ella que hablaba inglés, que fue re tierno porque como para que él me explique, aunque sea lo básico del primer día, yo llegué a la madrugada, así que fue un gesto re lindo el de esperarme. Y muy relacionado con italiano, con Roma, quiero saber qué enseñanza te dejó el hecho de estar en un hogar anfitrión, qué enseñanza te dejó compartir con una persona local que vive ahí, con tu host mom. Contame un poco sobre eso. Sí, la enseñanza que me dejó, yo creo que principalmente mi host mom, si tuviese que decir una enseñanza, fue como esta idea de tal vez cuidar al otro, pero sin estarle encima, como sin agobiarlo. Tal vez como que yo pensaba que iba a ser esta manera de cuidar como una mamá, o como era mi mamá, y realmente me dio una libertad estando tan acostumbrada, porque ya había recibido un montón de estudiantes antes de que viajara yo. Me dio como esta idea de, bueno, puedes hacer lo que quieras, obviamente contá conmigo, te doy mis consejos, te recomiendo que puedes visitar, donde no te conviene ir tal vez, pero realmente, o sea, hacer lo que quieras y disfrutar. Entonces como que conocí esa independencia, pero a la vez teniendo como, bueno, un sostén, alguien a quien recurrir si lo necesitaba. Y hasta acá entonces, en el primer viaje había sido a una residencia, Sí. después al lugar anfitrión. ¿Qué recomendás? Ay, los dos. Las dos son experiencias hermosas, pero depende como lo que cada uno esté buscando. Yo creo que en ese momento de mi vida, al principio, tal vez buscaba más eso, más social, de hacer amigos, de formar parte como de reuniones, juntadas, hacer salidas, pero más, siendo un poco más grande, tal vez buscaba otro tipo de libertades que las encontré más en la casa de familia, y el hecho de esto de formar parte, como te decía, de la dinámica cultural de una familia, para mí es esencial también para aprender el idioma y es clave, es muy lindo. Bien. Y pasando al tercer viaje, Honolulu, ¿cómo se pronuncia? Ay, no sé, ni idea. Yo me preguntaron 1000 veces acá, Honolulu. en todos lados. No sé. Para mí, Honolulu, pero... Honolulu. Perfecto, No le sé. decimos Honolulu. Bien, y esa experiencia, viajaste con tu papá. Sí. ¿Qué Muy, tal? muy lindo. La verdad que fue una experiencia única. Nosotros somos muy cercanos de todas formas. Ya habíamos viajado, no era la primera vez, pero fue una experiencia distinta porque yo, bueno, como ya había viajado con IEF, ya venía estudiando inglés, sabía más o menos cómo manejarme, pero mi viejo tiene un nivel muy básico. O sea, no un 0, pero del 1 al 10, capaz que un 2, un 3. Entonces, nada, le costaba un poco. Pero la verdad que fue una experiencia hermosa para acercarnos y como en ese día a día, nosotros no vivimos juntos, yo vivo acá en Buenos Aires, estoy estudiando, así que nos vemos los fines de semana nada más. Y estando allá todo el tiempo surgen un montón de charlas y un montón de temas que en esos encuentros tal vez tan esporádicos que tenemos no hubiesen surgido. ¿Cómo se iba a elegir Hawái para hacer un viaje juntos? No sé si era su primer viaje juntos mano a mano o ya habían viajado. No, ya habíamos viajado. Pero para elegir Hawái fue como, sí, un poco loco, porque tampoco es un destino tan elegido, no sé si, o sea, no acá en Argentina, tampoco en otros países, es un destino muy particular. Yo en un principio como que había pensado, o sea, algún destino tal vez de playa, que se hablase inglés,
Y se lo comuniqué a mi papá, le conté como que quería volver a viajar con IEF, quería seguir aprendiendo inglés. Y empezamos a pensar, como que a mi papá le empezó a copar la idea. Él, como te decía, no sabe mucho inglés, entonces capaz que era una oportunidad y lo mismo, una oportunidad para hacer algo juntos. Y viendo acá, chusmeando algunos destinos, acá en la oficina me recomendaron Honolulu. Y se lo mostré a mi viejo nunca había ido a Estados Unidos, así que nos encantó la posibilidad de hacer esto, sobre todo porque era una ciudad de playa. A mi papá le encanta la playa, así que nos resumamos a eso. Bien. ¿Y cómo era la rutina del día a día estando con tu papá? ¿Iban a clases juntos, separados, el hospedaje? ¿Cómo fue eso? Sí, estábamos separados, o sea, la rutina del día a día tal vez era que íbamos juntos a la escuela, pero estábamos en distintas aulas por los niveles, pero después a veces nos encontrábamos para almorzar, solíamos almorzar ahí en la escuela. Y después para ir a la playa más a la tarde, o al revés, sino algunos días cuando nos tocaba otro horario aprovechábamos ir a la playa o hacer alguna actividad más tempranito a la mañana. Bien. En cuanto al alojamiento que Sí. me habías preguntado, en este caso, en esta tercera oportunidad, decidimos alojarnos en un hotel porque, bueno, justamente por la diferencia de edad y de género no íbamos a poder quedarnos ni en casa de familia ni en residencia juntos. Viviste las tres experiencias. se Claro, podría las tres decir. distintas. Bien, y quedándonos con esto, ¿cómo es Hawái como destino para hacer un curso de inglés? Como bien dijiste, no es algo común, no es un destino tan solicitado. ¿Cómo lo recomendarías? ¿No lo recomendarías? Sí, obviamente lo recomendaría al 100%. Para mí, Hawái es un destino muy, como te decía, particular, tal vez no es tan elegido, pero tiene como una combinación cultural, como, sí, de dos mundos, muy, muy linda, que siento que es muy rica, tanto culturalmente como que tiene una cultura muy particular que yo no conocía en absoluto antes de haber elegido este destino, pero también tiene como ese lado de todo lo lindo y todo lo wow, llamativo que tiene Estados Unidos. Entonces será como una combinación copada para conocer. Y para mí como destino de playa estaba muy bueno porque, claro, viviendo acá en Buenos Aires jamás me hubiese imaginado tipo ir a una clase y después a la tarde ir a la playa. Me parecía divino para combinar como las vacaciones familiares con el curso de idiomas. Así que sí, además tiene como Hawái un ritmo relajado que es bien de vacaciones. ¿Y sentís que cambió la relación con tu papá después del viaje? Sí, re. Es como te decía, para mí nos sirvió para como tener más confianza, a partir de compartir un montón de tiempo juntos. Sí, yo creo que fortaleció mucho la relación. Connie, me interesa saber cómo llegaste a hacer tu tercer viaje con IEF. ¿Cómo se dio esa posibilidad de viajar 3 veces? Y la tercera, bueno, ya nos contaste a Hawái, pero ¿cómo fue esa posibilidad? Sí, la segunda y la tercera vez que viajé con IEF, la posibilidad surgió a partir del programa Ambassadors, que es una comunidad de estudiantes de IEF, que las personas que ya viajaron o que están por viajar se pueden sumar para, como en este grupo, compartir entre las personas que ya viajamos, tips, recomendaciones, a veces también como, sí, este sentido de comunidad, de ver como qué es lo que necesita el otro para el viaje, si vos viajaste a algún lado, yo viajé a otro, como ver cómo podemos machear esas recomendaciones, pero principalmente como el objetivo que tiene el programa es compartir esta historia de nuestros viajes que tanto nos gustan con otros para motivarlos a, bueno, conocer si también lo podrían hacer, si les interesa, a través de distintas actividades. Y todas estas actividades van como juntando puntos y estos puntos después se pueden canjear por premios. O sea, el premio como top es el viaje, pero también hay otros como por ejemplo actividades, demás cositas que también son recontra funcionales en el viaje y que suman un montón. ¿Fuiste haciendo actividades vos durante los viajes, tanto cualquiera de los tres? Sí, yo me sumé a la comunidad al principio de todo cuando estaba por viajar a Inglaterra y ahí como que ya empecé como a sacar fotos, videos, todo para tenerlo en cuenta, para después poder compartir mi experiencia de esa manera. Justo cuando yo volví recién arrancaba la pandemia, entonces ahí le metí con todo y después mismo en Roma me la pasaba buscando como todo lo que yo pudiese aguardar para después seguir juntando puntos y hacer todas las actividades posibles. Tanto el segundo como el tercer viaje los hiciste acumulando puntos. Digamos, canjeaste los puntos y viajaste casi gratis o Sí. gratis por completo. Sí. Quiero hacerte un par de preguntas relacionadas a los viajes en general, no uno por uno. Si no, me interesa saber, habiendo vivido 3 experiencias, ¿cuál puedes decir que fue tu viaje favorito? Mi viaje favorito fue el de Roma. ¿Sí? Sí, definitivamente. ¿Qué tuvo que ver? ¿Qué hizo que fuera tu viaje favorito? Yo creo que la ciudad, sobre todo, me encantó, me gustó muchísimo, como bueno, esa libertad que recién estaba conociendo en ese momento, por la edad que tenía, por el momento que era de mi vida. Y también, bueno, el idioma. A mí el italiano me enamoró, es un idioma que me encanta. Y bueno, también yo creo que lo que me fascina tanto de ese idioma y que me hace que sea mi destino favorito es esto que te decía, que fue un idioma totalmente nuevo, que yo no sabía de nada y que jamás me hubiese imaginado que me iba a poner a aprender y que iba a poder hablarlo. Y juntando los 3 viajes,
¿Qué enseñanza te deja viajar 3 veces a 3 lugares distintos, distintas edades? Sí, yo creo que también como la enseñanza primordial o principal es como esta, no sé, como esta idea de ver el mundo con otros ojos, ver, o sea, el mundo me refiero al día a día, a lo cotidiano, como salir de la rutina totalmente, estar con otras personas, personas que capaz no te imaginabas cruzarte jamás en tu vida o entablar incluso una relación cercana. Yo creo que sí, es eso, es como ver la vida con otros ojos, con otra empatía hacia el otro, como decir, bueno, es su realidad y es totalmente distinta. Y también a mí creo que me sirvió mucho como para aprender a valorar un montón de cosas, como eso, bueno, ver mi país o mi ciudad de lejos, yo creo que me hace sentir o entender como, bueno, hay un montón de cosas buenas y malas que pasan acá y en un montón de partes del mundo, entonces es como, bueno, tenemos como para mí para valorar eso. Qué lindo. Y habiendo terminado, ¿sentís que realmente mejoraste tu nivel en el idioma, tanto en el italiano como en el inglés? Sí, o sea, mucho más allá del nivel, siento que lo mejoré en cuanto a todo lo que es pronunciación, fluidez, estar como más segura, confiada de lo que estaba hablando, de lo que estaba diciendo, como este de ponerlo en práctica, yo creo que me ayudó un montón a mejorar el idioma, los idiomas. Bien. Bueno, si te parece, ahora vamos a ir con el momento dado. Dale, Vos vas a tirar el dado, vas a mostrar qué número sale y en base a eso te hacemos una preguntita sorpresa dale, para terminar el programa. ¿Te parece? dale. Una. Bien. La pregunta es, ¿por qué seguís eligiendo IF? Bien. Yo sigo eligiendo IEF, lo elegí 3 veces y lo elegiría un montón de veces más, porque me parece que es como la manera de llevar a cabo, de resolver estos sueños tal vez, o estos deseos tan grandes que a veces parecen tan locos o tan difíciles de alcanzar, de una manera como que ordenada, que a mí me deja tranquila. Es como llegar a ese destino, pero sumamente acompañada y asesorada. Bien. Bueno, muchas gracias, Connie. Gracias a vos.